Las redes Transformer son una de las arquitecturas que ha revolucionado en los últimos años la inteligencia artificial y que son la base de lo que se conoce como los grandes modelos de lenguaje. Sin embargo, podemos tomar este mismo tipo de redes Transformer, hacer algunas ligeras modificaciones a esta arquitectura y aprovecharla para realizar tareas de visión por computador. Y esta variante de las redes Transformer se conoce como el Vision Transformer. Así que en este video veremos en detalle cómo funciona este Vision Transformer y cómo podemos aprovecharlo no solo para procesar imágenes, sino también para combinarlo con otras arquitecturas de Deep Learning y generar aplicaciones multimodales, es decir, que sean capaces de procesar simultáneamente, por ejemplo, imágenes, texto e incluso videos. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender cómo funciona un Vision Transformer debemos volver a lo básico, que es entendiendo cómo funciona una red Transformer. En un video anterior que les dejo por acá enlazado ya explico en detalle cómo funciona la red Transformer. Sin embargo, a continuación les voy a mostrar un breve repaso de los principales elementos que debemos tener en cuenta sobre la red Transformer para entender cómo funciona un Vision Transformer. Muy bien, la red Transformer original está pensada para realizar tareas de traducción de texto, es decir que el objetivo es tomar un texto de entrada en un idioma determinado y llevarlo o traducirlo a un segundo idioma. ¿Qué es lo que hace internamente esta red Transformer? Pues básicamente lo que hace es tomar el texto en el idioma original y codificarlo numéricamente. Luego de eso lo lleva a un bloque de codificación, un bloque codificador, que lo que hace es generar una representación matricial con números que codifican cada palabra, y además no solo cada palabra, sino la relación de cada palabra con los diferentes elementos del texto completo. Y esa sería la salida del codificador. Y después de eso, esa salida codificada, esa representación numérica, se lleva a una etapa de decodificación que genera un proceso inverso y que lo que hace es interpretar esa secuencia codificada para luego a la salida poder generar el texto en el idioma destino. Ese es a grosso modo el principio de funcionamiento de una red Transformer. Pues resulta que un Vision Transformer es en esencia tomar una red Transformer, eliminar la etapa de decodificación y quedarnos únicamente con el codificador. Y con algunas ligeras modificaciones adicionales que vamos a ver en un momento, podemos procesar una imagen como si fuese una secuencia de texto, y entonces esa etapa de codificación se va a encargar de tomar esa secuencia, de procesarla y de generar una secuencia numérica que codifica la información de la imagen y de la relación entre los diferentes elementos de la imagen, lo que nos va a permitir luego desarrollar diferentes tareas de visión por computador. Así que con esta idea básica veamos ahora sí en detalle cómo funciona el Vision Transformer. Muy bien, el Vision Transformer acepta como entrada cualquier tipo de imagen, bien sea en escala de grises o a color, y posteriormente esa imagen es procesada por 6 diferentes bloques. Los 3 primeros bloques, que son la generación de patches, el embedding lineal y la codificación posicional, son, digámoslo así, bloques de preprocesamiento que van a preparar esa imagen para que sea representada correctamente y luego sea llevada a la cuarta fase de procesamiento, que es el codificador Transformer, que es, digamos, el bloque esencial. Y luego tenemos las etapas de salida, que son el bloque pooling y la cabecera de salida. Así que veamos en detalle cómo funciona cada uno de estos elementos, partiendo del hecho de que la red Transformer está diseñada para procesar secuencias. Entonces, la idea es cómo esta imagen de entrada se va modificando en estas etapas de preprocesamiento para que el codificador Transformer la pueda interpretar como si fuese una secuencia de texto. Así que en la generación de patches lo que se hace es tomar la imagen original y partirla en diferentes porciones, cada una de las cuales contiene una parte original de la imagen. Por ejemplo, en este caso podríamos subdividir la imagen en 9 recuadros diferentes, cada uno con una porción determinada de la imagen. Esos recuadros, esos patches precisamente, no tienen un orden aleatorio, sino que cada uno de ellos tiene relación con los anteriores, y esa ubicación del patch dentro de la imagen se tiene que preservar para poder interpretar la imagen correctamente. Entonces, después de crear esos patches, esos recuadros de imágenes, lo que se hace es aplanarlos. Cuando decimos aplanarlos es porque en este caso cada uno de esos recuadros es bidimensional y lo que necesitamos es llevarlos a una representación vectorial
es decir, a una secuencia de números precisamente, que es lo que puede interpretar el codificador transformer. Entonces, al aplanarlos, lo que vamos a hacer es tomar por cada uno de los patches, leerlos fila por fila y concatenar o unir cada una de las filas en una lista numérica que va a ser precisamente un vector. Así que para entender todos estos pasos de manera sencilla, vamos a suponer que, por ejemplo, si nuestra imagen de entrada es de 48 filas, la altura de la imagen, por 48 columnas, el ancho, por 3 de profundidad, la profundidad de 3 se refiere a que tenemos una imagen a color, con planos rojo, verde y azul. Si nuestra imagen original es de 48 píxeles por 48 por 3, cuando se crean los patches vamos a tener entonces un total, por ejemplo, de 9 patches, de 9 recuadros, cada uno con una porción determinada de la imagen. Cada uno de esos recuadros va a ser de tamaño 16 por 16 por 3. Y al momento de aplanarlos, entonces cada uno de estos 9 recuadros se va a convertir en un vector que va a tener un tamaño de 768 elementos. ¿Por qué 768? Porque 16 por 16 por 3 nos da exactamente 768. ¿Y cuántos de esos vectores vamos a tener? Pues 9 en total, porque teníamos 9 recuadros que provienen de la imagen original. Entonces acá lo que ya estamos haciendo es representar numéricamente en primer lugar y como vectores los diferentes elementos de la imagen, y además de forma secuencial. Observemos que los vectores que tenemos en la parte de arriba tienen un orden específico desde el 1 hasta el 9, porque cada uno de los patches originales tienen una posición relativa dentro de esa imagen original. Después de generar esos patches, entonces nos enfocamos en el embedding lineal. El embedding lineal entonces va a tomar esos patches que creamos hace un momento, que en últimas son un arreglo de 9 filas por 768 columnas para este caso particular del ejemplo que estamos analizando, y ese arreglo numérico, esa representación de la imagen ya como una secuencia, se lleva a una pequeña red neuronal. Esa pequeña red neuronal, que tiene una sola capa oculta, lo que hace es generar un arreglo muy similar al de entrada, pero que va a tener una dimensionalidad menor, es decir, que en lugar de representar cada vector, cada uno de los 9 vectores con 768 elementos, va a compactar esa representación y los va a representar con 512 elementos, pero en esencia es la misma información, simplemente que vamos a representarla con menos datos. Eso es lo que hace el embedding lineal, y esto es para reducir los cómputos que se hacen de aquí para arriba en la red transformer y agilizar un poco no solo el entrenamiento, sino las predicciones que hagamos más adelante con la red transformer. Después de eso viene un elemento importantísimo que también hace parte de las redes transformer originales, que es la codificación posicional. Entonces partimos de lo que nos entrega el embedding lineal, el bloque anterior, un arreglo por ejemplo de 9 filas por 512 columnas, y lo que hace la codificación posicional es a cada uno de esos 9 elementos le agrega un vector también de 512 elementos que contiene la información acerca de la posición del patch dentro de la imagen, porque es esencial preservar esa información espacial, es decir, garantizar que cada uno de los patches que estamos procesando no tiene un orden aleatorio dentro de la imagen, sino que tiene un orden específico. Y para preservar ese orden y presentarle esa información de forma adecuada al codificador transformer, pues por eso se añaden estos vectores posicionales. Entonces cada uno de ellos codifica información acerca de la posición relativa que tiene cada patch dentro de la imagen original. Y después de eso sí viene el bloque más importante de este Vision Transformer, que es el codificador transformer. Acá están como los elementos principales de ese codificador transformer, que en esencia son los mismos de la red transformer, de los cuales hablo en detalle en un video anterior, pero para resumirlos, acá tenemos un bloque atencional que se encarga de codificar básicamente la relación entre los diferentes elementos que hacen parte de los patches y de la imagen como tal, un bloque residual y una capa lineal combinada con otro bloque residual, que combinadas lo que nos permiten es simplemente representar como de forma compacta esa información relevante de cada uno de los patches y de la imagen para poderla procesar posteriormente. Esto que tenemos en la línea punteada, estos 4 bloques, son una etapa de codificación, y esto se repite por ejemplo en el Vision Transformer 12 o 16 veces, y en esencia lo que sale de este bloque codificador transformer pues es un arreglo, es decir, que se ingresa el arreglo que venía de la codificación posicional. Por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos analizando, 9 filas
porque tenemos 9 patches, cada uno codificado ya posicionalmente con 512 elementos, pues a la salida de este codificador transformer lo que vamos a seguir teniendo es un arreglo también de 9 por 512, pero la información que va a contener es totalmente diferente a la de la entrada, porque ya vamos a tener aquí lo que se conoce como codificaciones atencionales, es decir, vamos a tener un arreglo numérico, pero esos números van a contener información relevante de las características de la imagen y de la relación que existe entre los diferentes elementos dentro de la imagen, lo que va a facilitar su interpretación al momento de realizar alguna tarea de visión por computador. Después de esto lo que vamos a tener es el bloque pooling. Entonces lo que hace este bloque pooling es tomar esas codificaciones atencionales que salen del bloque anterior del codificador transformer, que recordemos en el caso que estamos analizando es un arreglo de 9 por 512, y lo que se hace es compactar esta información en un arreglo que va a tener en lugar de 9 filas una sola fila. ¿Cómo se logra compactar esta información en una sola fila? Pues simplemente promediando este arreglo de 9 por 512 por columnas. Si lo promediamos por columnas, pues vamos a tener precisamente a la salida 512 columnas, pero una única fila, y esa fila va a ser el promedio de las 9 filas anteriores. Ahí tenemos ya una representación súper compacta de la imagen de entrada, y ya con esa representación súper compacta de la imagen de entrada que contiene toda esta información atencional, pues ya lo que se hace en el Vision Transformer original es agregarle una cabecera de salida, que es simplemente una pequeña red neuronal que va a tomar esa representación compacta que se obtuvo de los bloques anteriores, ese arreglo de 1 por 512 en este caso particular, y ya lo que hace esta pequeña red neuronal es aprender, por ejemplo en el caso del Vision Transformer original, lo que hace es aprender a clasificar el dato, en este caso particular cada una de las imágenes con base en la información que contenga este vector. Entonces, por ejemplo, en este caso particular de la imagen de entrada del gato, lo que nos arrojaría esa cabecera de salida sería la categoría gato, y estos son todos los elementos que están involucrados precisamente en un Vision Transformer. En la fase de entrenamiento de este Vision Transformer, lo que hacemos es tomar el modelo que acabamos de ver hace un momento y, como cualquier red neuronal convencional, se entrena, pero acá el aspecto importante es entrenar el modelo con una gran cantidad de datos. Los autores usan en realidad 3 diferentes sets de datos. El primero de ellos es ImageNet, que tiene 1.3 millones de imágenes, cada una de las cuales puede ser clasificada en 1000 diferentes categorías. Un segundo set de datos que se llama el ImageNet 21K, que tiene 14 millones de imágenes y 21.000 categorías, y un tercer set de datos, el JFT300, que tiene 300 millones de imágenes, cada una de las cuales puede pertenecer a una de 18.000 diferentes categorías, y con estos sets de datos gigantescos lo que se hace es entrenar precisamente ese modelo. Lo que hicieron los autores fue crear diferentes modelos preentrenados. Entonces está el modelo más pequeño de todos, el Vision Transformer base, que tiene 86 millones de parámetros. Está uno de tamaño mediano, el Vision Transformer Large, que tiene 307 millones de parámetros, y el más grande de todos, que es el Vision Transformer Huge, que tiene 632 millones de parámetros. Y obviamente este proceso de entrenamiento, además de requerir muchísimas imágenes, pues requiere muchísimas capacidades computacionales, pero lo interesante de esto es que muchos de estos modelos ya preentrenados, tanto el Base como el Large como el Huge, están ya almacenados en diferentes repositorios de internet, por ejemplo en Hugging Face, y por tanto lo que podemos hacer es tomar estos modelos ya preentrenados, que al ser preentrenados con estos sets de datos gigantescos ya son capaces de codificar precisamente de forma correcta y adecuada estas imágenes para diferentes tareas de visión por computador. Así que podemos aprovechar estos modelos preentrenados para hacer lo que se conoce como afinación. De la afinación ya hablamos también en un video que les dejo enlazado por acá arriba, donde hablo del concepto de transferencia de aprendizaje, y la transferencia de aprendizaje es precisamente tomar un modelo preentrenado con sets de datos gigantescos y luego aprovecharlo para, con unas ligeras modificaciones y con un set de datos más pequeño, reentrenarlo por unas pocas iteraciones y lograr que se especialice en una tarea específica. Así que esta misma lógica la podemos usar con el Vision Transformer. Luego lo que podemos hacer es tomar el modelo preentrenado, congelar las capas anteriores a la capa de salida, es decir, la capa de generación de patches, el embedding lineal, la codificación posicional, el codificador transformer y la capa pooling, los que tienen más parámetros,
congelar esos elementos, es decir, no entrenarlos durante la afinación, y la cabecera de salida, dependiendo de la tarea que queramos realizar, la podemos modificar. Entonces, si queremos una tarea de clasificación, colocamos una pequeña red neuronal como cabecera de salida para que se encargue de clasificar las imágenes, o si queremos, por ejemplo, detectar objetos dentro de las imágenes, pues ponemos una red neuronal con las características deseadas para que realice esa tarea de detección, y luego de eso le presentamos un set de datos más pequeño, reentrenamos el modelo teniendo en cuenta que las capas anteriores están congeladas, y en última lo que terminamos entrenando al final es tan solo la cabecera de salida, y con esto ya podremos tener entonces un modelo reentrenado con pocas iteraciones, con menos datos, donde no se requiere tanto tiempo de cómputo, y ya podremos aprovechar este Vision Transformer para diferentes tareas de visión por computador. Y con este poderoso modelo preentrenado y con el proceso de afinación que les acabo de explicar, podemos desarrollar diferentes tareas de visión por computador e incluso de procesamiento multimodal de datos. Por ejemplo, podemos agregar una capa de salida y afinar el modelo con unas cuantas iteraciones y unos pocos datos para lograr, por ejemplo, que el modelo clasifique o detecte objetos dentro de imágenes. O por ejemplo, podemos quitar la capa de salida, conectarle a esta etapa de codificación al Vision Transformer, podemos conectarle un decodificador que podría ser, por ejemplo, el decodificador de una red Transformer o una red LSTM, y de esta forma podríamos o generar imágenes o hacer lo que se conoce como Image Captioning, que es generar descripciones en formato texto de la imagen de entrada. O podríamos incluso combinar este Vision Transformer con una red Transformer convencional para procesamiento de texto y realizar tareas multimodales. Por ejemplo, podríamos introducir un texto con una pregunta acerca de la imagen, y este modelo multimodal podría generar una respuesta a esa pregunta que hicimos a la entrada con respecto a esa imagen, que es un poco como funcionan, por ejemplo, modelos como GPT-4 o Gemini de Google al momento de procesar datos de forma multimodal. Muy bien, acabamos de ver en detalle cómo funciona un Vision Transformer, que en últimas se deriva de la red Transformer original, pero que está especializado para realizar tareas de visión por computador. El principio de funcionamiento de este Vision Transformer es bastante sencillo. La idea básica es que tomamos la etapa o el bloque codificador de la red Transformer, y en el preprocesamiento de la imagen lo que hacemos es codificarla como si fuese una secuencia de texto que se presenta a esa etapa de codificación. Y siguiendo el principio de entrenamiento, lo que se hace es tomar sets de datos gigantescos y entrenar estos modelos para que aprenda a detectar patrones en esas imágenes y a codificar adecuadamente las relaciones entre los diferentes elementos de esa imagen. Y lo interesante de todo esto es que podemos fácilmente acceder a estos modelos preentrenados usando plataformas, por ejemplo, como Hugging Face, para aprovechar este preentrenamiento, usar nuestros propios sets de datos y el principio de afinación para poder especializar estos modelos en tareas específicas precisamente de la visión por computador. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en esta explicación detallada, me la pueden dejar abajo en los comentarios, y también me pueden dejar abajo sus comentarios si quieren que en un próximo video o en próximos videos veamos diferentes tutoriales donde explique cómo podemos usar de forma práctica estos Vision Transformers para implementar diferentes tipos de soluciones de visión por computador. Y como siempre, si les gustó el video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.